Muy buenos días. El Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio CIFACIL y la Superintendencia de Regulación Sanitaria le damos una cordial bienvenida y le agradecemos su interés por el presente webinar titulado Directrices para el cumplimiento del Reglamento Técnico Salvadoreño de Tecnovigilancia, el cual lleva como objetivo en materia de tecnovigilancia profundizar las directrices del RTS 11034423 en lo concerniente a tecnovigilancia, plazos de notificación y requisitos del sistema de tecnovigilancia local, con el fin de brindar orientación para el cumplimiento del reglamento próximo a entrar en vigencia por parte de la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Este webinar es el número 10 de 34 formaciones en línea que se han preparado dentro del marco del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que faciliten el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de los servicios de la Superintendencia de Regulación Sanitaria en materia de trámites empresariales. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio para ello al finalizar la evaluación, por lo que les agradeceremos puedan utilizar el chat y con mucho gusto le daremos respuesta a sus consultas posteriormente. Asimismo, le solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que les será publicado en el chat. Contaremos con 5 minutos para realizarla y posteriormente tendremos el espacio de preguntas y respuestas. Sin más preámbulos, tengo el agrado de presentar a la ingeniera Wendy Beatriz Villalta Quintanilla. Ella es ingeniera biomédica con 4 años de experiencia en el campo de la regulación sanitaria dentro de la Dirección Nacional de Medicamentos. Tiene posgrado en gestión integral de dispositivos médicos en especialización de tecnovigilancia y con certificación en gestión de riesgo para dispositivos médicos de acuerdo a la ISO 14971. Actualmente se desempeña como analista de tecnovigilancia con experiencia y funciones en la fase de postcomercialización de dispositivos médicos en lo relativo al desarrollo de procedimientos para las actividades de vigilancia de este tipo de productos. Sí. Cedo la palabra a la ingeniera Wendy Beatriz Villalta Quintanilla. Adelante, ingeniera. Muy buenos días, muchas gracias, arquitecto Medina, por la presentación. Agradecemos también al MINEC por el espacio. Saludo también a todos los presentes, agradeciendo su interés por participar en este webinar, que viene en línea y en seguimiento a oportunidades anteriores en las que hemos impartido temas sobre generalidades de tecnovigilancia y los procesos de vigilancia que desde la SRS realizamos. Pero para este día vamos a profundizar, como ya nos comentaba el arquitecto Medina, en materia de directrices para el cumplimiento del RTS, que sabemos que está próximo a entrar en vigencia. Entonces, sin más preámbulos, comenzaremos con la presentación. Como ya mencionábamos, en este día vamos a tener la oportunidad de platicarles un poco más sobre las directrices para el cumplimiento del RTS de tecnovigilancia y aclarar algunas dudas que han sido pues las más frecuentes que hemos recibido en los últimos meses. Acá les comparto un poco de la agenda que vamos a estar llevando este día, hablar sobre el reglamento técnico salvadoreño y sus generalidades, la fecha de publicación y generalidades del proceso con OSARTEC, sobre el objeto y ámbito de aplicación, las unidades efectoras de tecnovigilancia, el referente de tecnovigilancia, el sistema local de tecnovigilancia, las situaciones sujetas a notificación a la SRS, medidas de contención y actualizaciones en el registro sanitario, para finalizar con el apartado de conclusiones. Como sabemos, el RTS en materia de tecnovigilancia fue un proceso con el organismo correspondiente, OSARTEC, que se inició en el año 2023, como ya por marzo, abril. Se realizó por un proceso ordinario en el que se fueron cumpliendo las diferentes fases, se hizo pues la convocatoria para la participación de todos los sectores
y finalmente se culminó este proceso con la publicación en el Diario Oficial del Reglamento, el cual se publicó el 12 de abril de 2024. Y de acuerdo a cómo lo dictan los procesos de OSARTEC, este tipo de reglamentos entran en vigencia 6 meses posteriores a su publicación. Así que la entrada en vigencia de este pues está prevista para el 12 de octubre de 2024. Así que ya estamos próximos a esa entrada en vigencia. Sobre el contenido de este RTS, ustedes lo pueden encontrar disponible en nuestro sitio web de la SRS para que puedan observarlo pues con mayor detalle. Pero acá nada más para platicarles un poco sobre el contenido que en este se desglosa. Tenemos sobre el objeto y ámbito de aplicación, la parte de abreviaturas, siglas y definiciones. También generalidades sobre el desarrollo de la tecnovigilancia. Aquí va todo lo de referente, el sistema local, las situaciones sujetas a notificación. Tenemos también el apartado del procedimiento de evaluación de la conformidad, documentos de consulta, bibliografía, vigilancia y verificación y la vigencia del reglamento. Vamos a iniciar con la parte del objeto del reglamento. Tal cual, el objeto nos dice en el reglamento establece las disposiciones técnicas para el desarrollo y ejecución de la tecnovigilancia a nivel nacional, pues con esto queremos decir que es de aplicación en El Salvador, de acuerdo al marco legal vigente y principios armonizados internacionalmente en la materia. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que eso de tecnovigilancia no es algo que en la SRS se esté inventando, sino que va de la mano con cómo nuestros homólogos lo realizan a nivel internacional. Entonces se siguen pues estos principios con el fin de identificar, documentar, evaluar, dar seguimiento y divulgar la información relacionada con los eventos e incidentes adversos relacionados al uso de dispositivos médicos, así como irregularidades de calidad e incumplimiento a la legislación sanitaria vigente aplicable a este tipo de tecnologías sanitarias. En cuanto a su ámbito de aplicación, este reglamento es aplicable a las instituciones prestadoras de servicios de salud privados y aquellas que forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud, así como las personas naturales o jurídicas inscritas ante la SRS, que realizan a nivel nacional actividades de manufactura, acondicionamiento, registro sanitario, importación, almacenamiento y distribución de dispositivos con o sin fines de comercialización. Acá hablamos ya del apartado del desarrollo de la tecnovigilancia y en este apartado iniciamos con ciertas generalidades. ¿Qué es lo que nos menciona en esas generalidades? Pues primero se establece a la SRS como la entidad rectora en lo concerniente a integrar, ejecutar y regular la tecnovigilancia a nivel nacional, además de establecer los mecanismos, herramientas y medios para su ejecución. También nos platica quiénes deben ejecutar la tecnovigilancia y nos menciona que la tecnovigilancia debe ser ejecutada por todos aquellos que se vean involucrados en la fabricación, importación, comercialización y uso de dispositivos médicos. En ese reglamento también se establecen las responsabilidades de las unidades efectoras, que ya vamos a mencionar quiénes conforman estas unidades efectoras, que también se ha venido platicando en los webinars anteriores. Nos menciona cuáles son sus responsabilidades, que es nombrar un referente, generar un sistema de tecnovigilancia local, cumplir con los plazos y criterios de notificación de eventos adversos, de hallazgos de dispositivos médicos de calidad subestándar, falsificados y sin registro sanitario, las acciones correctivas de seguridad en campo y también cumplir con los requerimientos de información y disposiciones en virtud de la ejecución de la tecnovigilancia a nivel nacional. Adicionalmente, en el reglamento se establece que la SRS es quien establece las herramientas para que también pacientes, profesionales de salud independientes y la población en general puedan notificar hallazgos sobre dispositivos médicos. Esto considerando que este grupo que se menciona acá, pacientes, profesionales de salud independientes y población, no tienen como tal una obligación en este reglamento para el desarrollo de la tecnovigilancia. Sin embargo, cumplen un papel muy importante porque son pues quienes principalmente generan esta información que es la que nosotros posteriormente
le damos seguimientos a través de los diferentes procesos. Entonces, también se establecen las herramientas para que todo este grupo de personas que ya mencionamos también puedan ser parte del desarrollo de la tecnovigilancia sin tener como tal una obligación reglamentaria. En relación con las unidades efectoras, se define como esas personas naturales o jurídicas inscritas ante la SRS como fabricantes, titulares de registro sanitario, importadores y distribuidores de dispositivos médicos, así como las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas, que por la naturaleza de sus actividades tienen la obligación y responsabilidad de ejecutar la tecnovigilancia de acuerdo a lo establecido en el RTS de la materia. ¿Cuáles son las obligaciones de esas unidades efectoras? Pues acá las hemos colocado a grandes rasgos para luego profundizar en cada una de estas obligaciones. Principalmente, nombrar un referente de tecnovigilancia titular y auxiliar. Ya vamos a platicar pues del perfil, las responsabilidades de estas figuras. También tienen que diseñar y ejecutar un sistema de tecnovigilancia local de acuerdo a sus actividades. Deben notificar de acuerdo a los plazos y criterios esos hallazgos de eventos e incidentes adversos, los hallazgos de dispositivos médicos de calidad subestándar, falsificados y sin registro sanitario, y las notificaciones, las acciones correctivas de seguridad en campo. Adicionalmente, deben cumplir con requerimientos de información y aquellas medidas regulatorias que se emitan con el fin de salvaguardar la salud de nuestra población. Iniciamos con el apartado del referente de tecnovigilancia. Como tal, el reglamento establece que el referente de tecnovigilancia es este profesional idóneo en la materia con conocimientos del funcionamiento de los dispositivos médicos y es el responsable de dirigir las actividades de tecnovigilancia en la industria y en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Es decir, esta persona es la que va a estar a cargo, ya sea por parte de los titulares, por parte de los importadores, de los distribuidores, de sus actividades de tecnovigilancia y también aquellos que se ven involucrados en el uso de los dispositivos médicos, que en este caso son las instituciones prestadoras de servicios de salud, también tienen que nombrar esa figura de referente de tecnovigilancia. ¿Cuál es el perfil esperado en esta persona? Que tenga competencia y experiencia laboral afín al uso de los dispositivos médicos según la naturaleza del establecimiento que representa. Es decir, acá pues nosotros sabemos que tenemos diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, si usted es titular de registro, pues hace ciertas actividades. Si usted es fabricante, sus actividades tienen cierta naturaleza. Si usted es importador, si usted es distribuidor, si usted cumple más de una de estas funciones, también. Por otra parte, aquellos que hacen directamente el uso del producto no se ven involucrados tanto en la parte comercial, pero son pues ya quienes, de quienes recibimos esa retroalimentación de cómo es que están funcionando estos dispositivos. Entonces, necesitamos que esta persona de tecnovigilancia tenga la experiencia de acuerdo a su establecimiento y el tipo de dispositivos médicos que su establecimiento gestiona. Por otra parte, otro de los requisitos que establece el RTS es que esta persona tenga una formación vinculada al área de la salud, en grados de licenciatura, ingeniería o doctorado. Y por tanto, que también está autorizado por el Consejo Superior de Salud Pública para su ejercicio profesional. El reglamento establece que se debe nombrar un referente titular y auxiliar y por tanto ambos deben cumplir con este perfil e inscribirse ante la SRS, que ya vamos a platicar un poco más de cómo es este proceso. En el reglamento también se mencionan estos casos en los que puede designarse como referente de tecnovigilancia titular a personas establecidas fuera de El Salvador. Esto fue algo que se tomó a bien durante el proceso de elaboración del reglamento con OSARTEC. Tuvimos participación pues, de muchos representantes de fabricantes extranjeros, tomando en cuenta que nosotros pues sí tenemos fabricantes nacionales, pero en su mayoría nosotros somos importadores. Entonces, la mayoría de dispositivos médicos que se consumen en nuestro país
provienen del extranjero. Entonces se nos hacía la consulta de por qué esta persona de referente de tecnovigilancia titular no podía estar fuera del país. Entonces se hicieron las consideraciones y se tomaron a bien estos cambios en los que el referente de tecnovigilancia titular pueda estar fuera del país. ¿Por qué se tomó esta decisión? Porque muchas veces los fabricantes nombran como responsable a una persona, pues incluso a nivel regional, llamémosle a nivel de Latinoamérica, a nivel de Centroamérica, Caribe. Entonces, ahí va a depender pues del funcionamiento de cada fabricante extranjero, pero es muchas veces esta persona el punto focal a quien se le solicita la información. Entonces, para nosotros como autoridad reguladora, pues también es una ventaja tener esa comunicación directa con esta persona que es pues quien gestiona este tipo de información que nosotros necesitamos en materia de tecnovigilancia. Entonces, pero ¿cuáles son las consideraciones que se tienen que tener para este caso excepcional? Que aplica únicamente para titulares de registro sanitario de dispositivos médicos fabricados en el extranjero. Es decir, fabricantes nacionales no pueden nombrar a un referente de tecnovigilancia fuera del país. Importadores nacionales no pueden nombrar a un referente de tecnovigilancia titular que se encuentre fuera del país. Entonces, únicamente aplica para titulares de registro sanitario. Y en estos casos, el referente de tecnovigilancia titular deberá ser designado directamente por el fabricante extranjero. Y, de igual manera, el referente de tecnovigilancia auxiliar deberá encontrarse establecido en El Salvador, ya que es quien ejecutará a nivel local todas las acciones que la entidad reguladora requiere. ¿Cómo va a ser el proceso de inscripción del referente? Ambos tienen que inscribirse, como ya mencionábamos, y esto se va a realizar a través de las herramientas establecidas por la SRS. Esas herramientas son los formularios que pues nosotros, teniendo en cuenta que hemos estado en un proceso de transición, eso también implica una actualización de nuestros documentos, cumplir con ciertos criterios que se establecen por el sistema de gestión de calidad para los formatos y el cumplimiento de todos los formatos internos. Entonces, estas herramientas pues esperamos que se publiquen en el corto plazo, en los próximos días y previo a la entrada en vigencia del reglamento. Entonces, ustedes las van a encontrar en nuestro sitio web. Nosotros pues estaríamos comunicándoles cuando estas herramientas ya se encuentren disponibles para que ustedes puedan iniciar el proceso de inscripción y puedan evaluar también la herramienta que se va a estar utilizando. Otra aclaración importante es que esta inscripción se va a realizar a través de la unidad de vigilancia y el departamento de tecnovigilancia. Esto no es un proceso o un trámite que se vaya a hacer ante la unidad de registro de establecimientos y poderes, como se hacía, por ejemplo, para los poderes de los registros sanitarios, sino que esto es un proceso directamente con el departamento de tecnovigilancia. Y acá en esta parte, pues también nos vamos a saltar al último punto, donde se menciona que a la fecha esto no está sujeto al pago de un arancel. Entonces, ahí pues el proceso va a ser, usted descarga la herramienta, va a llenar los datos que ahí se le solicitan y la va a remitir y presentar al departamento de tecnovigilancia y pues ya ahí se sigue el proceso. Usted no va a tener que cancelar un arancel, no va a tener que generar un mandamiento de pago, una boleta, y no va a tener que hacer ese proceso ante otra unidad, sino que directamente con nosotros. Adicionalmente, el reglamento establece que en caso existan cambios en la designación de referente, ya sea titular o auxiliar, ese debe notificarse en un plazo no mayor a 30 días hábiles después de efectuado este cambio y de igual manera no está sujeto al pago de un arancel. Como les comentaba, el propósito de estos webinars también es como dar respuesta a estas preguntas frecuentes que recibimos, que hemos estado recibiendo en los últimos meses desde la publicación del reglamento, y algunas de estas han sido: ¿quién debe nombrar al referente? Los referentes de tecnovigilancia deberán ser nombrados por los apoderados o representantes legales de los titulares de registro o de los establecimientos, según sea el caso. Entonces nos referimos a que si es titular de registro, pues este titular de registro tiene un apoderado responsable, entonces es esa persona la encargada de hacer esa designación del referente de tecnovigilancia. Y en el caso de los establecimientos, pues su representante legal. Para el caso, esto no se menciona acá, ¿verdad? Pero por ejemplo, para el caso de
instituciones prestadoras de servicios de salud, es el titular de esa institución quien debe nombrar al referente. Y esos procesos pues ya se llevan de la mano directamente con ella y es un avance que también ya llevamos esos acercamientos con los diferentes actores del Sistema Nacional Integrado de Salud. Otra de las preguntas es cuáles son los requisitos para nombrar a alguien como referente de tecnovigilancia, qué información debe presentar. Toda esa información pues se plantea como tal en la herramienta, que les decimos el formulario que próximamente se va a publicar, que básicamente contiene información como los datos personales de la persona, el domicilio, esto con el fin de saber si es una persona que está establecida fuera del país o si se encuentra localmente, documentos de identidad, profesión, datos de contacto, y también se solicita el documento vigente que respalde el ejercicio profesional. Con eso nos referimos a la parte de lo del consejo que mencionábamos, ¿verdad? Que deben de estar autorizadas por el Consejo Superior de Salud. Y por último, atestados de competencia de tecnovigilancia y otros anexos que se consideren pertinentes. ¿A qué nos referimos con esa parte de los anexos que se consideren pertinentes? Hemos también recibido las consultas de si únicamente se puede tener como contacto a los referentes. Y la respuesta es que no. Nosotros manejamos una base de contactos que pues algunos quizás ya están familiarizados con las notificaciones de nuestra parte. Entonces, son estas personas que nosotros ya hemos identificado que son las que nos contestan la información o nos han dicho, no, esta persona es a quien se tienen que abocar. Entonces, nosotros actualizamos nuestra base de contacto. Entonces, con esos anexos que se consideren pertinentes, ahí también se puede incluir este tipo de información de otras personas que deseen que estén involucradas en los procesos para que también, digamos, por ejemplo, vayan en copia, estén enterados o según sea el caso. En la siguiente pregunta es, ¿puede nombrarse como referente de tecnovigilancia a alguien que no cuente con formación en la materia? Y esto está relacionado con la parte de los atestados de competencia en tecnovigilancia. Entonces, sí, puede nombrarse a alguien que no cuente con estos antecedentes. Se solicita, como mencionábamos en un inicio de este apartado, que esta persona cuente con el conocimiento de los dispositivos médicos que gestiona su unidad de tecnovigilancia. Entonces, esta parte de los atestados no es como tal un requisito porque nosotros sabemos que por lo menos a nivel nacional este es un tema muy nuevo y a nivel internacional quizás es un poco escasa la oferta de este tipo de capacitaciones, ¿verdad? Pero eso no quita, ¿verdad? Ese compromiso de que ustedes a futuro van a continuar formándose y de nuestra parte también como autoridad reguladora, pues por eso se están haciendo este tipo de acercamientos y se están planificando otro tipo de actividades para también pues hacerlo con un poco más de tiempo, un poco más práctico y que así ustedes pues también puedan ir generando esta formación en materia de tecnovigilancia. Entonces, no es necesario que la persona pues cuente con formaciones previas, un diplomado o algo que le respalde conocimientos de tecnovigilancia, sino que más que todo nosotros solicitamos esta parte, que se cuente con el conocimiento de los dispositivos médicos que se gestionan en su unidad efectora de tecnovigilancia. ¿Y cómo nos van a mostrar esto a nosotros? Pues puede ser el currículum de la persona diciendo ya tiene experiencia en la empresa, conoce los procesos, o en todo caso, pues algún escrito aclaratorio que ustedes consideren pertinente anexar al formulario. Con esa parte, pues nosotros no estamos cerrados y ahí se va a evaluar solicitud a solicitud. Otra de las preguntas frecuentes es, si soy titular de registro de un producto fabricado en el extranjero, mi distribuidor en El Salvador también debe nombrar un referente de tecnovigilancia. En esta parte debemos aclarar que el titular de registro debe contar con sus dos referentes, titular y auxiliar. Y por otra parte, el establecimiento en El Salvador, que en este caso sería el distribuidor, pues también tiene que contar con sus dos referentes, titular y auxiliar. Pero esto no impide que el fabricante extranjero nombre como auxiliar a una persona del distribuidor, que quizás puede ser a quien el distribuidor ha designado como referente de tecnovigilancia titular. No hay un impedimento en esos casos. Entonces, pero sí cada figura tiene que tener bien establecidos quiénes son sus personas responsables, quiénes son sus puntos de contacto. Ante esto también recordemos que pues probablemente ese distribuidor local, ese distribuidor en El Salvador, no va a comercializar únicamente productos de ese fabricante en extranjero en específico, sino que probablemente va
va a manejar diferentes líneas de productos de diferentes marcas. Entonces, por eso nosotros necesitamos que igual ese establecimiento distribuidor, ese establecimiento que quizás ante la SRS está inscrito como importador, pues cuente con sus puntos de contacto en tecnovigilancia, y por otra parte, los del fabricante extranjero, que en este caso se verían reflejados a través de su titular de registro sanitario. Otra de las preguntas es, si soy referente de tecnovigilancia de un establecimiento en El Salvador, ¿debo cumplir con un mínimo de horas de permanencia en el establecimiento? Y la respuesta a esto es que no. Nosotros no, el reglamento no se establece, ni en otra parte no le vamos a solicitar que nos demuestre un tiempo de permanencia en su establecimiento, sino que nosotros pues lo que esperamos es que se garantice el cumplimiento de las disposiciones que el RTS establece, que básicamente es cumplir con el sistema local de tecnovigilancia y los plazos de notificación de los diferentes procedimientos. Otra de las preguntas es, si ya tengo una designación como profesional responsable, regente o director técnico, ¿también puedo fungir como referente de tecnovigilancia? Y la respuesta es que sí. Que a usted lo designen como referente de tecnovigilancia no está limitado por otras responsabilidades o cargos que ya se le hayan designado, y al igual que con el punto anterior, únicamente deberán garantizar que se cumplan con las disposiciones que establece el reglamento. Ok, en ese momento pues ya cambiamos con el tema del referente y nos pasamos a lo del sistema de tecnovigilancia local. En el RTS se establece este sistema de tecnovigilancia local como este conjunto de procedimientos, herramientas y mecanismos diseñados por una unidad efectora de tecnovigilancia que permite ejecutar correctamente actividades de tecnovigilancia en toda la estructura que la compone, apegándose a la normativa nacional vigente. También tenemos ahí una notita en la que se menciona que el sistema debe mantenerse documentado, haciendo constar su estructura, la planificación y responsables, y otra información que es la que vamos a ver detalle a detalle más adelante, donde también consten los historiales de cambio en este sistema de tecnovigilancia local. Acá quizá puede hacer hincapié en la parte de que le permitan ejecutar correctamente las actividades de tecnovigilancia en la estructura que lo compone. Otra de las preguntas frecuentes que se nos hace es que, ¿cómo lo tengo que hacer? Si tenemos un formato, si tenemos una herramienta específica. Y la superintendencia no ha establecido ningún tipo de herramienta o formato que se tenga que seguir, porque, como ya mencionábamos desde un inicio, ahí va a depender mucho del tipo de actividades que se realicen. Por ejemplo, si es un establecimiento que comercializa dispositivos médicos, qué tan extenso es su comercialización, cuántas sucursales tiene, qué tipos de dispositivos gestiona, qué tantos diferentes tipos, las naturalezas de los productos que comercializa, que gestiona. Entonces, debido a todos estos diferentes variables, nosotros no podemos establecer un formato como tal o decir de esta manera se tiene que hacer, sino que lo que se les solicitan es como ciertos criterios, que son los que vamos a discutir a continuación. Esto del diseño y la ejecución va de la mano con lo que les estaba comentando, que ya es responsabilidad de cada unidad de efector. Nosotros como entidad reguladora no podemos generalizar un sistema, ya que para comenzar va a depender del tipo de actividad que usted realice. Si usted es prestador de servicios de salud o si ya tiene servicios pues, que van orientados más a la parte de la comercialización. Y en esa parte, si usted es titular de registro, si usted es fabricante, si usted es importador, si usted solo es distribuidor o si cumple todas esas funciones o parte de ellas. Entonces ahí pues ya va a depender de la estructura otro de los requisitos que establece el RTS es en relación con la recolección de la información. Nosotros necesitamos que se garantice que se va a recolectar la información, que se va a gestionar, que van a haber muy bien documentados procedimientos, que se va de la mano con los siguientes también, de cómo se va a recolectar esa información, cuáles son las herramientas, las estrategias que yo voy a emplear para garantizar que me voy a recibir esa información y que también se la voy a hacer llegar a la entidad reguladora. Otro de los puntos que establece también el RTS es el tema de la trazabilidad.
Para nosotros la trazabilidad es un tema muy importante que se refiere a conocer el histórico y la ubicación del dispositivo médico en todas sus etapas de vida. Entonces ahí, pues usted la trazabilidad la va a aplicar de acuerdo a las actividades que su empresa realice. Por ejemplo, si usted solo es importador, usted va a tener, tiene que tener muy bien la trazabilidad del producto que recibió y a quién se lo entregó, a quién se lo comercializó. Si usted importa y distribuye, tiene sucursales, a qué sucursales mandé este lote o a qué sucursales mandé estos números de serie, o a qué establecimiento, por ejemplo, si es del Sistema Nacional Integrado de Salud, a quién le comercialicé yo el producto. Entonces, esto es importante conocerlo porque nos permite mantener el control de los dispositivos médicos y es muy importante y necesario en el caso sea necesaria alguna acción correctiva. Quizás más de algunos ya tienen la experiencia en el tema de retiros de mercado. Entonces, cuando se hacen retiros de mercado, pues es muy importante conocer a dónde fueron distribuidos los productos para llegar al establecimiento al que yo distribuí ese producto y decirle, mire, existe un problema con mi producto y para evitar cualquier ocurrencia, evento o incidente adverso, pues lo vamos a retirar. Entonces, ya luego ese producto ya se lleva, se resguarda en la bodega de quien está iniciando el retiro. Pero lo importante es que yo tuve la oportunidad de identificar a dónde había distribuido o comercializado mi producto. Y eso es gracias a la trazabilidad. ¿Qué datos son importantes manejar? Por ejemplo, los números, los modelos o los códigos del producto, números de lote, números de serie, cantidades, facturas, en qué momento ingresó de mi bodega, en qué momento salió de mi bodega, y eso pues va a depender también del tipo de producto y de los volúmenes de producto que maneje. En nuestra experiencia en este tiempo que se están haciendo estas actividades de tecnovigilancia, es que pues muchas de esas empresas son muy ordenadas, llevan sus inventarios, entonces pues ese es el fin, ¿verdad? Que esta información se tenga a la mano y nos permita actuar de manera oportuna. También tenemos la parte de planes y estrategias, que es decir, cómo yo voy a incentivar este reporte de ocurrencia de eventos o incidentes adversos o identificar esta información. Es decir, si yo soy una empresa que comercializa dispositivos médicos, pues poner a disposición de mis clientes las herramientas y buscar esa retroalimentación por parte de mis clientes. Que si yo brindo servicio técnico o si yo tengo mi personal de ventas, que los clientes sepan que ante cualquier problema pueden abocarse a cualquiera de estos medios o un medio específico para reportarme cualquier problema con el producto, estar abierto a recibir esa retroalimentación y no solo a recibirla, sino que también darle la gestión correspondiente. Esto también incluye capacitarse en tecnovigilancia y estar al tanto de la normativa que le es aplicable. Esa es otra parte que no solo tiene que capacitarse el referente de tecnovigilancia, sino que también tiene que capacitar a quienes conforman su equipo y quienes están involucrados en todos los procesos de tecnovigilancia, como mencionábamos, por ejemplo, si es el personal de ventas, también que sepa el personal de ventas qué rol de acción tiene en este proceso, el personal de servicio técnico o según sea el caso. Entonces, estas personas también tienen que estar capacitadas, tienen que conocer la terminología básica y qué cosas son las que deben de derivarse al referente de tecnovigilancia, que sepan que existe una persona encargada de gestionar ese tipo de información y que va a ser el punto focal que va a tener comunicación con la superintendencia. Y acá pues recordarle a todos que el fin último de las actividades de tecnovigilancia es la seguridad del paciente y no ejercer acciones punitivas. Por último, tenemos el archivo maestro de tecnovigilancia, que es en el que van a constar todo lo relacionado al sistema de tecnovigilancia local. Entonces, es básicamente como el documento, el archivo donde va a estar toda esta información que tiene que contener cómo es que está estructurado, quiénes son los responsables. Por ejemplo, si mi empresa tiene 10 sucursales, entonces saber que yo como referente de tecnovigilancia titular, voy a tener identificadas a una persona por cada sucursal que va a ser responsable de remitirme ese tipo de información. Entonces, todas ese tipo de responsabilidades, cómo está compuesta la unidad efectora de tecnovigilancia, debe encontrarse documentado en este archivo maestro. Y como les comentaba en un inicio, también deben documentarse cualquier historial de cambio por el que se pase del sistema local de tecnovigilancia.
En ese archivo maestro también deben contenerse las notificaciones recibidas y remitidas a la superintendencia. Es decir, ahí van a constar pues, que ustedes están cumpliendo con los procesos, con los criterios y plazos de notificación. En ese también deben constar registros y procesos de investigación, registros de capacitaciones y el cumplimiento de medidas regulatorias. Entonces, en este archivo, ¿qué es lo que va a estar? Pues toda la documentación que se derive de las gestiones de tecnovigilancia de mi unidad de efector. Esto va de la mano con la notificación de los diferentes procedimientos sujetos a notificación que iniciamos en esta parte con los eventos e incidentes adversos, que esto lo retomamos de las capacitaciones anteriores, en los que decimos qué es lo que se considera como un evento o incidente adverso, y acá recordamos este árbol de decisión, digamos, una herramienta que nosotros hemos desarrollado para facilitar la comprensión de cómo catalogarlo como evento o incidente, o si se considera como serio o no serio. Entonces, este nada más es como un recordatorio. ¿Y por qué es importante esto? Porque a raíz de yo identificar qué tipo de suceso es el que he identificado, así voy a saber cómo se lo tengo que notificar a la SRS y con qué plazo debo cumplir. Otra nota importante acá es que si usted tiene dudas si notificar o no a la SRS, pues debe prevalecer el reportar, porque en el proceso de investigación pues se va a determinar si sí ha sido algo relacionado con el dispositivo médico o no. Entonces, porque ese es el fin de estos procesos, ¿verdad? Hacer ese proceso de investigación y determinar si existe una relación con el dispositivo médico. De no existir una relación causal, pues eso ya se deriva y ya no es competencia como tal de la SRS, sino es involucrada el dispositivo médico. Pero ante los casos de dudas, pues debe prevalecer el reportar. Entonces, acá, inicialmente, si yo he identificado que el evento o incidente adverso es serio, ya sea se haya determinado una causalidad o se tenga una sospecha de que tiene relación con el dispositivo médico, el plazo de notificación con el que tengo que cumplir es de 10 días calendario, contados a partir del momento que se da a conocer su ocurrencia. Eso no quiere decir 10 días a partir del momento que pasó, sino que puede ser que ahí hubo un atraso desde que su cliente se lo notificó a usted y ahí ya pasó un mes, pero a partir de que el paciente o el cliente ya lo hizo de su conocimiento, usted tiene 10 días para notificarlo a la SRS. En relación con las herramientas, se va a hacer a través de formularios. Todas esas herramientas que nosotros en los próximos días vamos a estar publicando en nuestro sitio web, y debe contener información mínima como quién es el notificador, la descripción del evento e incidente adverso, una descripción sobre el paciente, la información del dispositivo médico. Es importante acá tener los datos de trazabilidad del dispositivo médico y cuáles son las acciones que a la fecha se han tomado. Eso solo lo mencionamos de manera general, pero en la herramienta correspondiente está muy bien detallado. Es muy importante también mencionar que para el seguimiento de los eventos e incidentes adversos serios debe existir un trabajo articulado con la superintendencia y la unidad efectora. No quiere decir que yo ya le reporté a la superintendencia, ya me desligo de cualquier responsabilidad. Y no, ustedes también son parte de ese seguimiento y del proceso de investigación que se va a hacer para determinar la causalidad con el dispositivo médico. Tenemos también la parte de la recopilación y resguardo de información, que se realiza de manera cronológica, garantizando la integridad de la información. Y otro punto muy importante acá es que debe garantizarse también la confidencialidad de los involucrados. Es decir, la persona que reportó, los datos del paciente, todo eso debe ser confidencial. Y eso también va de la mano con el archivo maestro, el archivo maestro del sistema de tecnovigilancia local. Entonces, ¿cómo se va a garantizar el resguardo de toda esa información? Y de igual manera, pues, hacerles la mención, ¿verdad? Que toda información que se recibe en la superintendencia es gestionada con total confidencialidad y únicamente para los fines de vigilancia sanitaria. Por último, tenemos la parte de medidas regulatorias, que estas son aquellas emitidas por la superintendencia, y son estas medidas para evitar la reproducción de eventos o incidentes adversos adicionales. Entonces, a veces se toman, pues,
como medidas precautorias, le llamamos, o a veces sí ya son medidas que se toman cuando se ha identificado una causalidad con el evento o incidente adverso. Por otra parte, tenemos los eventos e incidentes adversos no serios. Cuando se identificó este evento que pasó o este incidente y se cataloga como no serio, desde ese momento el referente de tecnovigilancia ya tiene que saber que ese evento o incidente va a ser responsabilidad la evaluación dentro de la unidad efectora de tecnovigilancia. Ese no se va a reportar en 10 días hábiles a la superintendencia, en 10 días calendario, perdón, a la superintendencia, sino que se va a analizar a nivel de unidad efectora. Y luego lo que se va a hacer es documentar el análisis y el seguimiento de este caso en reportes individuales, para luego notificarlos y cumplir con el plazo de notificación en un informe trimestral. ¿Qué va a contener este informe trimestral? El consolidado de los reportes de caso de cada trimestre correspondiente. Y en caso usted, su unidad efectora, no haya identificado ningún evento o incidente adverso, pues lo que se va a presentar es un informe en cero, que eso también es una herramienta de las cuales se van a publicar, que contiene una declaración en la que menciona: mi unidad efectora de tecnovigilancia está realizando las gestiones correspondientes, las actividades de tecnovigilancia, pero no se ha identificado ningún evento o incidente adverso no serio. Entonces, ya con eso nosotros nos queda como respaldo de que sí se están realizando las acciones, pero no se identificó. Entonces, en esos casos se remite ese informe en cero, de igual manera trimestralmente. Y acá, pues, de igual manera, cumplir con los criterios de resguardo de la información y las medidas regulatorias de ser necesario. Acá tenemos lo de los trimestres de notificación, que eso también está en el reglamento. Tenemos los 4 trimestres divididos en los periodos de enero a marzo, y en este caso, para este trimestre, la notificación deberá remitirse en los primeros 10 días hábiles de abril. Luego tenemos el periodo de abril a junio, y de igual manera la notificación en los 10 días hábiles, los primeros 10 días hábiles de julio. En el trimestre 3, que es el periodo comprendido de julio a septiembre, y ese trimestre debe notificarse en los primeros 10 días hábiles de octubre. Y por último, el periodo de octubre a diciembre, que va a notificarse en los primeros 10 días hábiles de enero. Acá aprovecho pues hacerles el anuncio que el primer informe trimestral que se va a recibir ya en cumplimiento del reglamento va a ser en los primeros 10 días hábiles de abril. Es decir, ustedes ahorita en octubre no tienen que mandar el primer trimestre en cero o de los eventos que hayan identificado, y tampoco en enero, sino que vamos a esperar. Pues ahorita estamos nosotros conscientes que estamos en un periodo de transición, de capacitación, de armar nuestro sistema de tecnovigilancia local. Entonces, el primer informe trimestral se va a recibir en los primeros 10 días hábiles de abril, es decir, al periodo comprendido de enero a marzo, que sería el trimestre 1 del año 2025. Cambiamos de tipo de procedimientos, ya no con eventos e incidentes adversos, sino que ahora con la notificación de hallazgos de dispositivos médicos de calidad subestándar, falsificados o sin registro sanitario. Entonces acá tenemos un recordatorio de cuáles son los de calidad subestándar, cuáles son los falsificados y cuáles son los sin registro sanitario. Los de calidad subestándar son aquellos que están autorizados por la dirección, pero no cumplen las normas de calidad, las especificaciones bajo las cuales se han autorizado o ambas condiciones. Entonces nosotros a eso, cuando, por ejemplo, si un producto está en el mercado, en el expediente de registro sanitario consta una etiqueta y nosotros lo identificamos en el mercado con otra etiqueta u otro arte de empaque, eso ya es considerado como un dispositivo médico de calidad subestándar, porque no cumple con lo autorizado. No quiere decir que el producto no sea de calidad, sino que no cumple estas especificaciones bajo las cuales se le otorgó la licencia. Entonces, en estos casos, nosotros ese tipo lo catalogamos como subestándar. ¿Y cómo se solventa esa situación? Pues actualizando, realizando el trámite correspondiente para actualizar el arte o la información de la etiqueta. Y ahí tenemos otros casos que son, por ejemplo, aquellos en los que se evalúa el producto y no cumplen con las normas de calidad. Entonces, eso también, pues ya es de calidad subestándar, y eso sí ya viene más de la mano con los procesos que vienen incluso desde fábrica. Entonces, ahí es un proceso totalmente diferente, pero también, pues, es una gestión que debe realizarse. Por otra parte, tenemos los falsificados, que son esos dispositivos médicos en los que se tergiversa deliberadamente la identidad, composición u origen. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que lo fabrica alguien que no está autorizado
por el titular del producto y que lo hace como imitando el producto básicamente. Entonces es un producto que sí está registrado ante la superintendencia, pero ya en el mercado nosotros nos damos cuenta que hay un producto que está tratando de imitar. Entonces ese sería un falsificado. Y por último tenemos los sin registro sanitario, que son esos dispositivos médicos pues que no han sido sometidos a una autorización por parte de la superintendencia, que ingresó al país sin pasar, por ejemplo, que no cuenta con registro sanitario, o recordando que otra de las vías que nosotros tenemos, pues, las vías de importación de permiso especial, entonces no se autorizó por ningún medio ese producto y con fines de comercialización. Entonces, en ese caso se catalogan como dispositivos sin registro sanitario. Acá también hay una responsabilidad por parte de las unidades efectoras de tecnovigilancia de que también se involucren en la notificación de ese tipo de hallazgos, ya que estos pueden identificarse a través de las actividades de vigilancia activa que nosotros realizamos, nuestros planes de muestreo, nuestros planes de vigilancia de establecimientos, y esos van como en la parte de vigilancia activa, pero también hay una vigilancia pasiva en la que nosotros recibimos esos reportes. Otro punto importante es que para ese tipo de productos, sobre todo aquellos que no han sido sujetos a una evaluación, no puede garantizarse que sea de calidad, seguro y eficaz. Y por otra parte, y lo más importante también, que cumplen la normativa, propician una competencia desigual y son un riesgo para la salud. Ustedes identificar un hallazgo de este tipo, deben notificarlo en un plazo no mayor a 10 días calendario posteriores a su identificación. Esto con el fin de que puedan tomarse pues las medidas en tiempo oportuno. Deben notificarse siempre por los formularios, existe un formulario para la notificación de este tipo de hallazgos y la información mínima que se solicita es el lugar o el establecimiento en el que se ha identificado este producto, una descripción del producto y por qué se considera que es subestándar o que es falsificado, que es sin registro sanitario, porque así nosotros podemos hacer la investigación y cualquier otra información adicional que se pueda proporcionar, como por ejemplo fotografías o incluso si se cuentan con muestras del producto, pues estas son de utilidad para el seguimiento y el proceso de investigación que se hace. Ahora nos cambiamos de procedimiento y vamos con la parte de notificación de acciones correctivas de seguridad en campo. Recordando que es una acción correctiva de seguridad en campo, que es esa medida adoptada por el fabricante a efectos de reducir el riesgo de muerte o deterioro serio de la salud asociado con el uso de un dispositivo médico. Importante mencionar que eso se trata de un dispositivo médico que ya se encuentra en el mercado, que ya ha sido distribuido y que ya salió de fábrica. Entonces, en estos casos, los fabricantes identifican a través de sus sistemas de control de calidad, de sus sistemas de vigilancia post-comercialización, el análisis de tendencias de quejas, que probablemente hay un problema con un producto, con un lote determinado, con ciertos números de series o algo del producto en general, según sea el caso. Entonces viene el fabricante y toma ciertas medidas en las que dice, para este caso, pues únicamente tengo que notificar a mi cliente para que tenga las precauciones, o para este caso yo tengo que hacer un retiro del mercado porque sí tiene un riesgo mayor. Hay otras acciones correctivas como por ejemplo para equipos que se van a realizar cambios de piezas, actualizaciones de software. Entonces todo esto entra dentro de acciones correctivas de seguridad en campo, lo que nosotros denominamos FSCA por sus siglas en inglés. Y estas acciones se notifican a través de un aviso de seguridad en campo que se conoce como FSN por sus siglas en inglés. ¿Cuál es el plazo de notificación? Para el caso de los fabricantes nacionales no se ha establecido un plazo, sino que la indicación es que de inicio a la FSCA, que eso implica una divulgación del aviso de seguridad en campo, y de manera paralela notificar a la SRS con el fin de no atrasar, digamos, estas acciones o la ejecución, sino que se realice de manera paralela. Para fabricantes extranjeros se han establecido 10 días calendarios posteriores a la comunicación que se ha emitido, es decir, cuando el fabricante extranjero le notifica, tiene que notificarle a su titular de registro que el producto que está registrado ante la superintendencia está sujeto a una acción correctiva de seguridad en campo. Y acá tenemos dos escenarios en estos casos. Tenemos dispositivos médicos, ya sean de fabricación nacional o importados, y dispositivos médicos que no han sido importados, pero cuentan con registro sanitario ante la superintendencia.
Entonces acá vamos a hablar un poco sobre la información que se debe proporcionar en el caso de dispositivos médicos de fabricación nacional o que hayan sido importados y que estén sujetos a una acción correctiva de seguridad en campo. Debe indicarse cuál es el motivo, los datos de los dispositivos médicos que están afectados, si se ha identificado una causa raíz, cuál es el riesgo que supone a la salud, el análisis, la gestión de riesgo y el análisis de riesgo vigente del producto, que eso es de acuerdo a la ISO correspondiente, el detalle de distribución, cuál va a ser el plan de acción, una copia de la nota que se le va a distribuir a los clientes y si existe un contacto local designado por el fabricante localmente o si es uno, pues, de lo que ya mencionamos que ellos manejan a nivel regional. Pues, esos datos de igual manera se detallan en el formulario y únicamente se tienen que ir llenando los campos. Y luego tenemos una particularidad que también es una de las consultas frecuentes que nosotros recibimos, que son la notificación de acciones correctivas de seguridad en campos de dispositivos médicos que no han sido importados, pero que sí cuentan con registro. Nosotros solicitamos que de igual manera se haga de nuestro conocimiento ese tipo de situaciones, presentando una copia de la nota de seguridad en campo que contenga cuáles son los dispositivos afectados y toda la información que vemos al lado derecho de la pantalla que ahora vamos a discutir y una declaración de que el producto no se ha importado. ¿Por qué se solicita esto? Esa ha sido una de las dudas frecuentes también, que por qué tengo que notificarle yo a la superintendencia sobre una FCCA si no ha afectado a El Salvador. Acá mencionarles que es pues también el procedimiento que continúa luego de eso, que es lo del monitoreo de alertas, pero nosotros hacemos esas actividades de vigilancia activa en las que vamos en la búsqueda de información. Entonces, en estos casos se identifica una alerta y nosotros procedemos a generar casos, a solicitar información, pero si a ustedes, nosotros ya nos han notificado esto como una acción correctiva de seguridad en campo y ya tenemos conocimiento de que no ha sido importado el producto a El Salvador, entonces nosotros no damos más seguimiento a través de las actividades de monitoreo, porque ya se ha notificado previamente. Esta información es importante porque pasa a formar parte del expediente de registro sanitario y del perfil de seguridad del producto. Esto quiere decir, ahí vamos viendo qué tantas, el historial de acciones correctivas y verificando que se han tomado las medidas correspondientes. Que un producto esté sujeto a una alerta sanitaria no necesariamente quiere decir que el producto pues no es de calidad, sino que simplemente a veces son desviaciones en los procesos de fabricación, pero lo importante es que el fabricante tome las acciones para mitigar cualquier riesgo y cualquier daño a la salud. Entonces, por eso para nosotros es importante contar con esta información en el expediente de registro sanitario, considerando también que el monitoreo de alertas es parte de otros trámites, por ejemplo, como el registro sanitario, en los trámites ante la unidad de registro de dispositivos médicos, se hace esta verificación de alertas. También al momento de la importación se hace una verificación de alertas. Entonces, si esa información ya ha sido previamente gestionada, ya no implica que se vaya a dar un seguimiento, porque ya se sabe que existe una acción correctiva, ya se nos notificó que El Salvador no está afectado, o en todo caso, si estamos afectados, que ya se tomaron las medidas correspondientes. Y por otra parte, también muchas veces los diferentes actores del Sistema Nacional Integrado de Salud, ya sea en sus procesos de adquisición de productos, por ejemplo, llamémosle compra, ¿verdad? Cuando se está evaluando una oferta, pues también se evalúa el tema de las alertas sanitarias. Y ya hemos tenido casos que se nos solicita, si nosotros ya tenemos información sobre esa alerta, y muchas veces pues ya ha sido gestionada y se le dice, este producto pues ya se nos notificó que no ha entrado al país, cuáles son los productos afectados y las acciones que el fabricante iba a tomar para que ya el actor del Sistema Nacional Integrado de Salud, quien está evaluando la oferta, pues tome en cuenta esa información para saber si se le va a adjudicar o no. Quiero hacer también aclaración en este punto que nosotros no es que participemos en este proceso, sino que nada más brindamos información que ellos evalúan al momento de evaluar estas ofertas. Y acá tenemos cuál es la información que debe proporcionarse en la nota de seguridad en campo. Estos formatos, para aquellos que sean representantes de fabricantes extranjeros, probablemente no les va a ser desconocido, ya que estas notas de seguridad en campo casi siempre manejan un formato similar, que contiene el título y fecha de la nota de seguridad, que generalmente ahí viene un detalle breve de cuál es el producto que está afectado,
acá la parte del destinatario de la notificación, es decir, si está dirigida directamente al paciente o al cliente que adquirió el producto, o a veces se emiten también notas que van dirigidas, por ejemplo, a la parte de servicio técnico o a quien distribuye el producto. Tenemos también que es muy importante la descripción del dispositivo médico. ¿Cómo voy a saber si el producto que yo he adquirido está afectado o no? Entonces ahí tienen que venir los números de lotes que están afectados son estos, o los números de serie, o a veces también hemos identificado que vienen como por ejemplo, con fechas de fabricación, con rangos de fechas de fabricación o rangos de fecha de expiración. Entonces aquí es importante conocer cómo voy a identificar si mi producto está afectado o no. Una descripción del problema y cuál es el motivo de la acción correctiva, los riesgos asociados, cuáles son las acciones a tomar por los diferentes involucrados, ya sean los clientes, ya sean las personas, sus distribuidores, su servicio técnico, es decir, al cliente informarle cuál es el problema y decirle, por ejemplo, su equipo va a estar sujeto a una actualización de software, espera servicio técnico. A servicio técnico, ¿cuáles son las indicaciones para esa actualización de software? Entonces ahí va a depender, pues, para quién está dirigida la información y el tipo de producto, así como el tipo de acción correctiva a realizar. También una parte de las acciones a tomar por el fabricante y nuevamente un contacto designado, por si el cliente o cualquiera de los involucrados necesita solicitar más información o realizar algún tipo de reporte. En la parte del seguimiento de este tipo de procedimientos, tenemos que se da inicio con la notificación. Luego tiene que estar acompañado por la ejecución de las medidas fabricadas por el fabricante y en ese intervienen todas las unidades efectoras que se vean involucradas, es decir, el titular del registro, el importador, el distribuidor. Entonces ahí va a depender de cuál sea el tipo de acción necesaria y quiénes son los involucrados y dar cumplimiento a estas medidas que el fabricante ha indicado para evitar pues, la ocurrencia de cualquier evento o incidente adverso. Por otra parte, tenemos que también las unidades efectoras deben cumplir con los requerimientos y medidas adicionales que se emitan por parte de la SRS. Por ejemplo, a veces se solicitan, dependiendo de la acción, que se realice algún trámite post-registro porque está involucrado información que está autorizada en el expediente de registro sanitario, que también ya vamos a platicar un poco más sobre ese punto, o en casos de retiros, de destrucción del producto, que también si se reexporta, se solicitan los comprobantes de disposición final y de esta manera pues nosotros decimos ya se presentó la información, ya se cumplieron las medidas necesarias, ya no es necesario un seguimiento porque ya se culminó con las acciones y ya no existe producto que ponga un riesgo. Acá tenemos que también deben irse presentando reportes de seguimiento. A veces nosotros sabemos que son seguimientos a mediano plazo y esto pues se van verificando de acuerdo al plan de acción que el fabricante ha emitido. También deben presentarse los reportes de finalización y las evidencias correspondientes y así se da cierre el caso. Luego tenemos la parte del monitoreo. En esta parte de monitoreo, la superintendencia a través de sus actividades de vigilancia verificamos los sitios web de diferentes homólogos a nivel internacional. Por ejemplo, para ustedes no es de desconocimiento de FDA, de la agencia española, Anvisa, INVIMA. Entonces nosotros realizamos todas esas actividades de monitoreo en nuestros homólogos internacionales, verificando si se ha publicado información que sea catalogada como de relevancia a nivel nacional. Determinar si es relevante o no depende de si el producto cuenta con registro sanitario o si cuenta con un antecedente de importación por las vías de permiso especial. De catalogarse como relevante, verificamos que estos casos no hayan sido previamente notificados a la superintendencia, lo que les mencionaba de las acciones correctivas de seguridad en campo. En dado caso ya se nos haya notificado como acción correctiva, simplemente se menciona que ya se gestionó por esa vía y ya no se da un seguimiento adicional a través de este procedimiento. Y por último, de ser relevante y de no contar con un antecedente de esa información de seguridad, pues nosotros generamos un caso y le solicitamos al titular del producto o al responsable de la importación información complementaria para verificar si nacionalmente nos hemos visto impactados por esta alerta en particular. ¿Qué es importante mencionar en este punto?
que las unidades efectoras deben cumplir con las acciones propuestas por el fabricante, porque es el fabricante muchas veces quien menciona cuáles son las acciones a tomar. Y esto tiene únicamente el fin de prevenir la ocurrencia de eventos o incidentes adversos dependiendo del riesgo derivado del problema en el que se ha visto involucrado el dispositivo médico. Debe garantizarse que los dispositivos a distribuir a nivel nacional, y esto ya es también tarea de los titulares de registro, de los importadores, de los distribuidores, garantizar que los productos que se están comercializando y distribuyendo no están afectados por alertas. Y que si hay una alerta a nivel internacional, tener conciencia de eso y estar seguro de que los lotes o los números de series que yo he distribuido no se encuentran afectados. Y de esta manera, pues, garantizar las condiciones de uso seguro del producto. Como ya les mencionaba anteriormente, la parte de las alertas sanitarias también son verificadas en otros trámites y procesos, tanto a nivel de superintendencia, lo que les mencionaba de registro sanitario de importación, como a nivel de Sistema Nacional Integrado de Salud. Esa comunicación entre diferentes instituciones en las que se hace la consulta sobre el seguimiento a determinadas alertas. Entonces, de ahí también, pues, la importancia, ¿verdad?, de esos procedimientos. Acabamos ya con la parte de las medidas de contención y retiros de mercado, que como medidas de contención tenemos los procedimientos de sellado. Cuando se ha identificado pues alguna irregularidad de calidad o incumplimientos a la normativa, como medida de contención se procede con el sellado del producto en las bodegas pues del importador o del distribuidor donde se identifique la ubicación del producto, y esto pues con el fin de evitar la ocurrencia de cualquier evento o incidente adverso. También tenemos la parte de retiros de mercado, que estos puede que sean ordenados por la SRS como hallazgos de vigilancia o aquellos que son indicados por fabricantes como parte de las acciones correctivas de seguridad en campo. Acompañado de esos retiros de mercado, debe existir una notificación de finalización de retiro y las evidencias de disposición final. Entonces, en relación con la finalización de retiro, pues ustedes deben notificar en un plazo no mayor a 10 días calendarios cuando ya se haya culminado. Y junto a esto, un inventario de los productos, los detalles y las evidencias de los establecimientos donde se retiró el producto. Esto es necesario que también se contraste con el total de producto que yo había distribuido y cuánto pude recuperar. Y con el producto ya recuperado, pues si se procede con si es algo que ya no se puede acondicionar de alguna manera y se procede con su disposición final, pues deben notificarse y presentar las evidencias en las que pues se vea que el producto ya fue destruido o que se reexportó, de ser el caso. En relación con los cambios y actualizaciones de registro sanitario, esto puede ser algo que se derive de cualquiera de los procedimientos, que es que a través de las actividades de tecnovigilancia, ya sea por una alerta, por una acción correctiva, por algún hallazgo subestándar, si se identifica la necesidad de actualización en información autorizada en el expediente de registro sanitario, son los titulares del registro quienes deben realizar esos cambios a través de los trámites correspondientes ante la unidad de registro de dispositivos médicos. Acá podemos mencionar, por ejemplo, las actualizaciones de empaque o etiquetas, actualizaciones en las instrucciones de uso, manuales o insertos, actualizaciones en las especificaciones del producto terminado, por ejemplo, si el fabricante procede con un cambio en diseño de producto, por ejemplo, entonces entrarían ese tipo de cambios de fórmula, u otros de acuerdo a las disposiciones vigentes y el tipo de cambio que se identifique que sea necesario, ya sea que el fabricante lo identifique como una mejora al producto o que se identifique a través de la actividad de vigilancia que realiza la superintendencia. Ya con esto pues ya vamos casi terminando con la parte de la evaluación de la conformidad, que en esa parte pues es cómo se va a verificar que se está dando cumplimiento al RTS, pues se va a realizar a través de revisiones documentales, así como inspecciones. Y de esta manera pues nosotros se va a evaluar de alguna manera cómo se está efectuando la tecnovigilancia por cada unidad efectora, y de esa manera pues vamos a poder identificar no conformidades o oportunidades de mejora para sus sistemas de tecnovigilancia local y de esa manera que sean aplicados y mejorar nuestros procesos. Acá pues ya para finalizar, consideraciones generales y como conclusiones,
pues hacerles hincapié en que las actividades de tecnovigilancia y los requerimientos que se establecen en el reglamento no poseen fines punitivos o que estén sujetos a sanciones, sino que, como ya decíamos, pues es establecer las directrices para la ejecución de la tecnovigilancia a nivel local y que se van a aplicar de manera paulatina y accesible con el sector regulado. Nosotros, pues ya sabemos, como ya mencionamos al inicio, el reglamento entra en vigencia el 12 de octubre, pero no quiere decir que su aplicación va a ser de golpe. Es algo que va a ir de manera paulatina, es un proceso que nosotros sabemos que para que funcione al 100% va a ser algo a mediano plazo, mediano, largo plazo, pero pues saber que contamos tanto con el interés de ustedes como sector regulado por dar cumplimiento en este reglamento, así como nosotros como autoridad reguladora ser accesibles con ustedes y proporcionarles las herramientas para que se pueda desarrollar de la mejor manera. Y por último, y considero que también lo más importante, es que estas actividades tienen el fin de aportar a la protección de la salud pública a través del uso de dispositivos médicos seguros y de calidad, y mencionando de nuevo, no con fines punitivos o de sancionar a los involucrados. Entonces, con eso haríamos finalización a este webinar de este día. Agradecemos su interés, agradecemos su intención, su atención y quedamos pues atentos a cualquier consulta adicional. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Wendy Beatriz, por esta presentación muy amplia y muy actualizada. Pasamos en este momento a la etapa de evaluación. En estos momentos vamos a publicar en el chat el enlace de la evaluación de esta ponencia, para lo cual vamos a brindar 5 minutos a fin de que puedan completarla. Agradeceremos su retroalimentación y nos compartan temas de interés para próximos webinars. Posteriormente pasaremos a la sección de preguntas y respuestas.
Muchas gracias por su retroalimentación. Les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que lo hagan en el transcurso de esta mañana para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones para próximos webinars. En pantalla les estamos compartiendo también los sitios donde tenemos nosotros ya los videos de algunos de los webinars que ya que ya se realizaron en el 2024, para lo cual pues es de interés de ustedes. Y quizás anticipándome a la pregunta que nos hacían sobre estos webinars, eh, pues vamos a estar subiendo los webinars anteriores también a esto a través de de nuestra área de comunicaciones, quienes son los encargados de subir toda esta información. En estos momentos daremos espacio a las preguntas y respuestas. La metodología es una pregunta para su posterior respuesta. A ver, la primera pregunta que nos hace ingeniera Paulina Carrillo nos dice, ¿se puede registrar un RTV que resida en otro país y tenga formación y documentos de ejercicio profesional extranjera? Sí, eso también lo mencionamos al momento de la presentación, de que sí, en los casos de titulares de registro sanitario que representan fabricantes extranjeros, pueden nombrar como referente titular a una persona que resida en el extranjero presentando todos los atestados que la persona tenga, así como el homólogo al Consejo Superior de Salud Pública en su país, ¿verdad? Una persona siempre vinculada al área de las profesiones del área de salud y que, como se mencionaba, también que sea designado directamente pues, por el fabricante extranjero. Excelente, muchas gracias. Sobre esa misma dinámica, Mayra Asensio nos pregunta cuáles serían los atestados de competencia de tecnovigilancia y cuáles serían válidos. Sí, en esta parte, como les mencionaba, nosotros en el país, pues sabemos que, bueno, tanto en el país como internacionalmente, la oferta en cursos como tal de tecnovigilancia, pues no hay muchas opciones. Entonces, pues ahí va a depender de si usted ha encontrado algún curso en el extranjero, le puede presentar el certificado que se le dio de participación, el certificado de formación, si usted ha cursado algún diplomado de este tipo, pues ese sería el atestado de tecnovigilancia. De no contar como tal con una formación de este tipo y con los certificados, digamos, ¿verdad?, que respalden esa formación, era lo que mencionábamos, pues puede venir acompañada nada más como de su currículum vitae, es decir, a esa persona tiene tanto tiempo trabajando en la empresa, conoce los dispositivos médicos que nosotros gestionamos, o una cartita anexa también como respaldo de por qué el apoderado o el titular, representante del establecimiento, titular de registro, según sea el caso, ha decidido nombrarle a esta persona como referente de tecnología. Ok, muchas gracias, ingeniera. A ver, Stephanie Guzmán nos pregunta, nos dice que según lo informado menciona que el referente no requiere cumplir con un horario en el establecimiento, pero en el caso de ser regente, el director técnico de dispositivos médicos, si este último debe cumplir un horario de permanencia. Sí, como mencionábamos en la presentación, el referente como tal no se le solicita un tiempo de permanencia en el establecimiento, pero si la persona tiene otras designaciones, ya sea como regente o como director técnico, y a esta persona sí se le solicita una permanencia, pues eso ya es directamente con esa designación que requiere la permanencia. Y a estas personas pues también se les puede nombrar como referentes de tecnovigilancia, pero por ser referente no se le exige un tiempo de permanencia. Ya si son consultas pues como tal de regente o de director técnico directamente, pues puede acercarse también a la unidad de registro de establecimientos y poderes, pero en el caso del referente de tecnovigilancia no se le solicita un tiempo de permanencia. Ok, muchas gracias. María de Jesús Valdés nos pregunta, buen día, ¿se puede tener un listado de ejemplos de calidad subestándar? Como tal, para esta pregunta no es que exista un listado de calidad subestándar, sino que nosotros, como mencionamos, mencionamos de calidad subestándar, el término hace referencia en su definición
de que se cataloga como dispositivo médico de calidad subestándar aquellos que se autorizaron en base a una norma y al hacer pues los controles de calidad por parte de la entidad reguladora se identifica que no cumplen estas normas bajo las cuales se ha sido autorizada. Recordemos que nosotros pues cuando se otorga la licencia de registro sanitario se hace en base a una revisión documental, pero ya en las actividades de vigilancia algunos productos pueden ser evaluados y se identifica que no cumplen estas normas bajo las cuales fueron autorizados. Entonces en ese momento ya se cataloga como un dispositivo médico de calidad subestándar por no cumplir con lo autorizado. Y no va a ser, como les comentaba, algo pues necesariamente relacionado con una norma, que no cumple una norma específica, sino que puede ser también que se autorizó determinado empaque, se autorizó determinado manual, determinado inserto, y ya en el mercado se identifica que no, el producto que está circulando en el mercado y su información no corresponde a la que se autorizó. Entonces eso también ya es catalogado como de calidad subestándar. En este caso, y aterrizando en la respuesta, no existe un listado, sino que el término hace referencia a las condiciones del producto autorizado y que no cumple esas condiciones. Muchísimas gracias, ingeniera. La siguiente consulta que nos hace Karina nos solicita si la SRS darán alguna formación en este tema, debido porque ella dice que hizo una consulta con 3 universidades que tenían químico-farmacia en el país y o diplomados en ese tema y dijeron de que no tenían y que existía la posibilidad de que la SRS diera este tipo de capacitación. ¿Es correcto? En este caso y en relación pues ya directamente con las mallas curriculares de las carreras, de las universidades, pues eso ya es decisión de la universidad si incluye alguna formación específica en este tipo de temas, ¿verdad? Farmacovigilancia, tecnovigilancia y temas de regulación. Sin embargo, es importante mencionar que sí se ha tenido pues acercamientos, se ha dado apoyo a diferentes carreras, diferentes universidades, en las que se brindan algunas ponencias relacionadas al tema, pero no como tal una formación en la que se vaya a otorgar algún tipo de grado o algún tipo de certificación. Creo que nada más como para darles a conocer un poco sobre la materia. Entonces, en relación con este punto, nosotros hablando más ya como ente regulador, como superintendencia, no tanto con las universidades, pues está planificando el realizar diferentes tipos de actividades para que ustedes pues también puedan continuar formándose, pero no relacionado con, como tal, como les comentaba, con las mallas curriculares de las universidades. Perfecto, muchas gracias por esa aclaración, ingeniera. Siguiente consulta, nos dice, ¿qué pasa cuando el titular extranjero no envía la acción correctiva a una alerta sanitaria? ¿Podemos los distribuidores responder a esta alerta? Sí, claro. Para nosotros, pues, en este caso es de nuestro conocimiento que quizás muchos fabricantes, al no encontrarse impactado El Salvador o pasaron por alto por algún motivo la notificación a su distribuidor local, no hacen de su conocimiento sobre esta acción correctiva. Entonces, esto a ustedes en su momento, cuando nosotros identifiquemos la información a través de nuestras actividades de monitoreo, se les va a hacer llegar el requerimiento de información de que se ha identificado una alerta sanitaria en la que se ve involucrado el producto que es de su titularidad o de su representación y que por lo tanto se le solicita la siguiente información, que generalmente lo que nosotros solicitamos es el detalle de importación del registro sanitario para identificar si se ha identificado, si se ha importado, perdón, producto afectado, en caso de existir afectación en el país, cuál va a ser el plan de acción local y si no, un plan de acción general que viene siendo el sinónimo de la nota de seguridad en campo, que en ese caso, pues, si su fabricante no se lo ha notificado directamente, a raíz de ese requerimiento, pues usted se lo puede solicitar, ¿verdad? Y decirle, mire, la autoridad reguladora, de acuerdo a la reglamentación nacional, me está solicitando esta información para que pase a formar parte del expediente de registro sanitario, aunque no se haya importado el producto, por las razones que, pues, ya comentábamos. Entonces, en dado caso, pues la comunicación con el fabricante sea un poco tardada, ustedes cuando se les solicita la información se les otorgan 10 días hábiles para dar respuesta. Ustedes pueden solicitar prórrogas de no contar con la información completa y exponen pues la justificación de por qué se está solicitando esta prórroga. Entonces, en ese caso, usted como distribuidor sí puede dar respuesta a esa alerta una vez se le haga llegar la información o el requerimiento, o ya sea que usted lo quiera, lo identificó por sus medios
y lo está notificando de manera pues proactiva, ¿verdad? Cualquiera de las dos vías. Perfecto, muchas gracias. Siguiente consulta. Sofía Sánchez nos pregunta, buen día, ¿pueden nombrarse más de un auxiliar de TV? Con gusto. En relación con esta pregunta, el nombramiento como tal solo es para el titular y para el auxiliar. Entonces vamos a tener dos referentes, ya sea por titular o por establecimiento. Sin embargo, como les mencionaba, puede incluirse un anexo al formulario donde se haga el nombramiento del referente de tecnovigilancia en el que se mencione que se nombran los dos referentes, titular y auxiliar, pero existen también otras personas que se ven involucradas en los procesos para que formen parte de nuestra base de contactos y también estén involucrados en las notificaciones que se les hacen llegar a los referentes, tanto titular como auxiliar. Entonces, como tal, no van a tener el nombramiento de referente, pero sí van a ser parte de las actividades. Ok, excelente, muchas gracias. María de Jesús Valdés nos hace una consulta, nos dice, en base a que una compañía debe notificar una acción de campo, si es que esta acción no impacta a El Salvador, ¿dónde se tiene registrado ese dispositivo? ¿Dónde se tiene que registrar ese dispositivo? No termino de comprender la pregunta, pero no sé si se referirá, y espero la interpretación esté bien, de que como por qué se tiene que notificar la acción correctiva si El Salvador no está impactado. Y eso está pues relacionado con los motivos que ya les explicaba durante la presentación, de que esto pasa a formar parte del expediente de registro sanitario. Y en todo caso, si nosotros no gestionáramos esa información como Departamento de Tecnovigilancia, en algún momento si usted llega a ser pues un trámite por registro o la renovación del producto o en las actividades de importación, se le puede detener su trámite al identificar este tipo de información de seguridad que no ha sido gestionada. Entonces, el fin de que se nos notifique ese tipo de información es que esa información ya esté contenida en el expediente de registro sanitario y así evitar también ese tipo de observaciones, porque nosotros tenemos una comunicación de manera interna en la que los analistas de las diferentes áreas pueden consultar esa información y si verifican que ha sido algo que ya ha sido gestionado por el Departamento de Tecnovigilancia, ya no se genera una observación adicional o algo que le vaya a detener su trámite. De igual manera, ya viéndolo de la parte externa de la superintendencia, como les mencionaba, se nos hacen consultas por parte de los diferentes actores del Sistema Nacional Integrado de Salud en relación con las alertas, porque son parte de los criterios de evaluación al momento de adquirir un producto, porque alguien pues probablemente no va a adquirir un producto que está sujeto a una acción correctiva, que tiene una alerta sanitaria, sin saber si esta alerta ya ha sido mitigada, si ha afectado al país y todo qué producto es el que se encuentra afectado. Entonces, si son lotes específicos, pues esta persona que va a adquirir el producto ya lo sabe y va a decir, entonces yo puedo adquirir ese producto sabiendo que no voy a adquirir estos lotes que están afectados por la alerta sanitaria. Entonces, ese tipo de consultas se nos hacen a nosotros y si nosotros ya hemos gestionado esa información, se le da respuesta a quien lo solicita diciéndole, el producto afectado es este, ya tuvimos comunicación con los involucrados, ya es nada y ya es algo que se verifica que no ha tenido o no va a tener impacto en el país. Muchísimas gracias, ingeniera. Carolina León nos pregunta, ¿se debe hacer actualizaciones a los registros vigentes para incluir el sistema de tecnovigilancia local? No, en este caso no es, el sistema de tecnovigilancia local no está como algo que se tenga que incluir en el registro sanitario, en el expediente de registro, ni ningún trámite asociado. Lo que sí se puede ver en el registro son, por ejemplo, el seguimiento de alertas, las notificaciones de acciones correctivas de seguridad en campo, si han habido por registros a raíz de alguna alerta o de alguna acción correctiva de seguridad en campo, también va en el registro, pero eso pues a través de la información de casos que nosotros remitimos o cuando se hacen post-registros por cambios, pero como tal no es que el sistema local de tecnovigilancia vaya a estar, tenga que ser remitido a la superintendencia, sino que únicamente es algo que ustedes deben resguardar en sus establecimientos, ¿verdad? Contar con todos esos archivos que respalden las actividades de tecnovigilancia. Muchísimas gracias. Siguiente consulta. Daniela Aguilar nos pregunta, ¿se debe tener en cuenta algún formato, formulario para el reporte de FSN
o se reporta la información requerida a través de correo electrónico? Como les comentaba, esperamos que estas herramientas sean publicadas en el corto plazo y en estos días previo a la entrada en vigencia en nuestro sitio web. Sí está el formulario como tal, se requiere cierta información como tal. Por ejemplo, estos formularios están muy basados también en las recomendaciones internacionales, se han verificado cómo son los formularios de otros países, tratando de hacerlos también un poco más sencillos y amigables en nuestro país, pero cumpliendo con la información necesaria. En relación con la nota de seguridad, para fabricantes nacionales, que probablemente no exista tanta experiencia en este tema de las acciones correctivas, sí se ha detallado la información que debe contener. Pero en el caso de fabricantes extranjeros, si usted representa a un fabricante extranjero, ellos ya manejan un formato, que es casi siempre la información, este tipo de información casi siempre va en un formato en el que mencionábamos que contenía un título de una fecha, un encabezado, a quién está dirigido, cuál es el producto afectado, cuál es el riesgo y cuáles son las medidas que se van a tomar. Entonces esto ya viene pues, no tiene un formato en específico, es el formato que cada fabricante extranjero emite, pero sí tiende a manejar toda esta información. Entonces ahí, si es en el caso de un fabricante nacional, pues puede también hacernos la consulta por correo para nosotros darle un poco más de orientación, pero si es en caso de un fabricante extranjero, en el formato que ya el fabricante le manda. Ok, muchas gracias. Marcela Segura nos pregunta, dice, buenos días, ¿las alertas sanitarias internacionales siempre serán notificadas en el SNTV al profesional responsable o será ahora a través del referente titular o auxiliar? A medida nosotros vayamos actualizando nuestras bases de contacto, ya se va a ir haciendo ese cambio para ya no notificarle al profesional responsable, porque antes ese era el contacto que nosotros teníamos a través del registro. Pero ahora que ya va a existir una persona que está designada para ese tipo de actividades, nosotros pues nos abocaríamos a esa persona en caso sea diferente al profesional responsable, ¿verdad? Una vez se vayan actualizando nuestras bases de contactos, se van a ir haciendo esos cambios y ya no se notificarían en caso que la profesional responsable no se vea involucrada, pues a esta persona, sino que a quien se haya designado. Perfecto, muchas gracias, ingeniera. Liliana Lemos nos pregunta, buenos días, dice, cuando hay una alerta de un dispositivo y para corregir esta alerta se necesita una actualización en el dispositivo, ¿en cuánto tiempo se tiene que realizar esta actualización? Para eso no hay un tiempo definido como tal. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una notificación de una alerta, inicialmente se le dice, presénteme la información de importación y los planes de acción. Y si identificamos que el fabricante desde un inicio dice que va a hacer algún cambio, por ejemplo, en empaque, algún cambio en información, nosotros de una vez le hacemos ese requerimiento de decirle tiene que hacer tal postregistro o que se acerque a la unidad de registro de dispositivos médicos ante cualquier duda. Pero nosotros pues sabemos que esto lleva un proceso y no se le puede establecer un plazo para dar respuesta. Entonces muchas veces lo que se hace es que el caso se mantiene en seguimiento hasta que se culmina este trámite, este cambio, esta actualización en el expediente y eso pues va a depender mucho del fabricante en todo caso. Entonces no está sujeto a un tiempo y va a depender, pues ustedes lo que pueden hacer es darnos un estimado de tiempo para nosotros estar pendientes de que ya se haya realizado ese cambio y así proceder con el cierre del caso. Perfecto, excelente. Javier Corporación nos pregunta si los formularios que están en la página web están actualizados. No, comentarle que esos formularios que estaban ahí, pues eran los que nosotros teníamos para que se nos notificara de forma proactiva antes de que fuera como una obligación de reporte, ¿verdad? Entonces, todas esas herramientas están sujetas a actualización y se van a incluir las herramientas para la designación de referente, para la notificación de acciones correctivas de seguridad en campo, porque si ustedes verifican en nuestro sitio web, las que van a encontrar son para notificación de eventos adversos y para notificación de hallazgos de dispositivos médicos de calidad subestándar. Entonces, todos estos, pues, esa es la versión anterior, están sujetos a una actualización y también van a ver reflejadas la publicación de más herramientas. Excelente, muchas gracias. Nos hacen una consulta y nos dicen, ¿permitirán los atestados de farmacovigilancia como atestados para la tecnovigilancia?
En este caso, pues nosotros como tal no van a ser atestados de tecnovigilancia. Si ustedes pueden adjuntarlos para, que desean adjuntarlos para demostrar que se tiene pues alguna formación en estos temas de la etapa post-comercialización de productos regulados, pues pueden ser adjuntados. Pero sí es importante mencionar que la naturaleza en las actividades de vigilancia de este tipo de productos, si bien tienen similitudes, también tienen diferencias que son bien propias del tipo de producto. Entonces, en un inicio, en primera instancia, sí se pueden adjuntar para respaldar que usted ya tiene un conocimiento previo, pero ya, como mencionábamos, en las capacitaciones que nosotros vayamos programando o en cursos adicionales que usted tome, pues puede irse actualizando para decir que ahora ya sí se tiene la formación como tal en tecnovigilancia. Excelente, ingeniera, muchas gracias. A ver, nos hacen una consulta y nos dice, ante la gama de dispositivos médicos, aquellos que se ingresan en el portal de importación CIEX, para poder importar insumos médicos, tengo que colocar la pestaña en dispositivos médicos. Esto quiere decir que estarían los insumos médicos sujetos al cumplimiento del RTS. Perdón, arquitecto, por la demora. Estábamos acá tratando de comprender la consulta porque creo que eso es algo propio del sistema de importaciones, como ya mencionaba, ¿verdad? De CIEX. Pero en este caso, pues creo que es cuestión de terminología. Dispositivo médico es el término macro y dentro de dispositivo médico se incluye un insumo médico. Entonces no es que sean productos diferentes o que la tecnovigilancia no aplica a los insumos médicos, sino que los insumos médicos están dentro del mundo y la diferente naturaleza de qué es un dispositivo médico. Se incluye también en la definición. Ok, muchas gracias. Alejandra Escobedo nos pregunta, dice, buenos días. Si el fabricante extranjero notifica una acción de campo tipo retiro del mercado en plazo de 10 días hábiles, ¿cuál es el tiempo que se otorga para completar el retiro del mercado? Esa es la primera. Y si existen plazos definidos para el retiro, para realizar los otros retiros, ya que la normativa únicamente menciona los 10 días otorgados para notificar al completar al retiro. O sea, se dice de que solo son 10 días, pero ella habla si hay más tiempo para poder completar el retiro del producto del mercado. Sí, comprendo. Y también muchas gracias por la pregunta, porque sí es algo que nos permite ampliar un poco más. Pero sí, en el caso de retiros de mercado, no se establece un plazo porque va a depender mucho de la cantidad de producto que se ha distribuido. Entonces, no se le puede definir como tal un plazo. Lo que se está haciendo en el proceso, en ese transcurso, desde que se inicia el retiro hasta que se presenta el reporte de finalización, son seguimientos en los que se van consultando como cuáles han sido los avances. Ustedes pueden estar presentando también avances de me falta cierto porcentaje, o ya avance con estos, o ya sea requerimiento nuestro. Y como tal, lo que tiene un plazo es cuando sea finalizado, lo que mencionábamos, que se incluye en el RTS, ¿verdad? Entonces, pero como tal, para finalizar o el plazo que se le da para el retiro de mercado, no se establece un plazo. Sin embargo, pues siempre se requiere que se haga de la manera más eficaz, más oportuna, que sea lo más rápido y de esa manera proceder con la disposición final del producto de ser necesario. Ok, muchas gracias. Y Betel Carmen nos pregunta si van a lanzar algún comunicado formal porque dice que el primer reporte trimestral que indican será a partir del abril 25, ¿verdad? Entiendo que usted había dicho de que sí se va a estar notificando. Esa es una. Y la segunda es, soy del área de tecnovigilancia, pero estoy fuera de El Salvador. ¿Debo inscribirme? Sí, para dar respuesta a la primera parte de la pregunta en relación con los comunicados, sí, generalmente nosotros cuando son este tipo de comunicados masivos lo hacemos a través de nuestro sitio web. Cuando se ingresa a nuestro sitio web, pues ahí se muestra el aviso,
Entonces puede ser por ese medio, y si no, nosotros también en los comunicados, en las notificaciones que remitimos, mandamos una notita, podemos hacer comunicaciones masivas por correo, entonces van a estar los medios. Y como les mencionaba, recuerden que eso pues no es que a partir del 12 se va a implementar todo de golpe, ¿no? Sino que es un proceso. Entonces sí se van a estar publicando, y para esta fecha ustedes también ya pueden consultar nuestro sitio web donde van a estar todas estas herramientas. En base con la segunda pregunta, no sé si me recuerda, que la persona estaba establecida fuera del país, ¿verdad? Sí, también tiene que inscribirse. En el formulario está contemplado ese espacio en el que se indica el domicilio de la persona, y con la parte de que acá en El Salvador nosotros le llamamos el Consejo Superior de Salud Pública, a quien tiene las juntas de la vigilancia de las diferentes profesiones relacionadas al empleo de la salud, pues sería como el homólogo del país del cual usted nos está escuchando, ¿verdad? Su país de residencia. Quien le haya acreditado a usted o quien respalde, pues que tiene los permisos para ejercer la profesión correspondiente. Ok. Laura Navas nos pregunta si, la licenciada nos dice, si las farmacias no tendrán referente de tecnovigilancia. En este caso, las farmacias como tal son ahorita un establecimiento que inicialmente se había visto para el mundo de medicamentos, pero sí sabemos que también distribuyen dispositivos médicos. Ese tipo de requerimientos a estos establecimientos aún están en proceso de definirse, pero como tal en el reglamento no se le establece una obligación a farmacias, sino que recordemos que el ámbito de aplicación es fabricantes, importadores, distribuidores y titulares de registro. Entonces, esas figuras a la fecha están muy bien definidas. La parte de importadores están inscritos como tal, como importadores de dispositivos médicos, también los fabricantes, entonces, y los titulares de registro sanitario. Entonces, en el caso de distribuidores, es un tema que aún está en proceso de establecerse como tal, y que viene también desde la parte del reglamento técnico salvadoreño de, de dispositivos médicos, de regulación sanitaria de dispositivos médicos. Entonces, en este momento, a la farmacia como tal no es un requerimiento, pero sí, pues, te da el conocimiento de que ustedes, de recibir algún tipo de reporte, pueden notificar. También pueden hacer uso de las herramientas, pero a la fecha como tal no se les está solicitando que se nombre ese referente. Muchísimas gracias, ingeniera. Fíjese que María de Jesús Valdés nos hace una aclaración de la pregunta que ya nos había hecho. Nos dice, aclaro la pregunta anteriormente enviada. Dice, entiendo que debo reportar las acciones de campo que impactan en el país. Sin embargo, en El Salvador no se ve impactado. Esto aplicó para otros países. ¿Por qué es necesario adicionar una alerta que no afecta al país? Ok, sí, en relación con la pregunta, por la parte de cuando se ha importado el producto afectado, estamos claros. Pero luego mencionamos que cuando hay una acción correctiva de un producto que tiene registro en El Salvador ante la superintendencia, únicamente tiene que notificarse la acción correctiva, la nota de seguridad en campo, que es el comunicado que el fabricante emite para el resto de países que sí afecta la acción correctiva, junto con una declaración de que ese producto no se ha importado y que no afecta a El Salvador. Entonces, con eso nosotros pues ya nos damos por enterados, porque puede existir un seguimiento posterior a través del monitoreo de alertas, en el que se identifique esta acción correctiva. Entonces, si nosotros a través del monitoreo de alertas identificamos esta acción correctiva porque, digamos, FDA lo publicó, entonces nosotros de igual manera vamos a hacer ese seguimiento del caso y se le va a solicitar la información. Y usted lo que nos va a presentar es lo mismo, una declaración de que no ha importado el producto, junto con la nota de seguridad en campo que el fabricante emitió. Entonces, eso es como de una manera para hacerlo ustedes de manera proactiva, para ya contar con un antecedente de que esa información ya ha sido gestionada. Eso viéndolo desde el punto interno, ¿verdad? Considerando también que cuando el producto está sujeto a una evaluación de trámites por registro, o también al momento de la renovación, también se hace una revisión de alertas sanitarias. Entonces, si esta alerta no ha sido gestionada,
pues puede ser motivo de observación de su trámite. Entonces, en esos casos, pues también para ustedes sería un atraso en ese trámite y de igual manera se va a tener que presentar la información. Por otra parte, y viéndolo de los procedimientos, digamos, Seguro Social, MinSal y diferentes actores del Sistema Nacional Integrado de Salud, como ya les comentaba, en sus procesos de evaluación de usted está participando en un proceso de compra. Entonces, usted en su oferta dice, yo le oferto este dispositivo médico, pero ese dispositivo médico en algún momento tuvo una alerta que no ha sido gestionada por nosotros. Entonces, ellos lo que solicitan es información de cómo se trató esa alerta, cuáles fueron las medidas que se tomaron, cuáles fueron los productos que se vieron afectados, los lotes, los números de series. Entonces, si ellos no cuentan esa información, con esa información, incluso eso puede ser motivo de que no se les considere, por ejemplo, para participar en ese proceso de compra. Entonces, ellos lo que hacen es consultarlos. Y si nosotros ya hemos gestionado esa información, pues se les proporciona y se les dice, ya se tomaron esas acciones, ya se verificó que es algo que no impacta a El Salvador, y ellos pues ya van a tomar sus decisiones respecto a la evaluación de esa oferta. Entonces, hay diferentes motivos y como tal, esperamos que no se vea como un requerimiento adicional, sino más bien como algo que va a ayudarle a evitar observaciones innecesarias en sus trámites o que incluso pues vaya a tener un problema para comercializar el producto. Excelente, excelente respuesta, ingeniera. Gerardo Girone nos hace una consulta bien puntual. ¿Qué pasaría si un titular extranjero de registro sanitario no quiere nombrar los referentes? En ese caso, pues no sé cuáles serán el motivo así, sin mayor contexto, entonces quienes tendrían que asumir esa responsabilidad, si usted es quien representa ese producto en El Salvador, pues sería el titular del registro que ha asumido esa responsabilidad, ya sea que también cumpla el papel de importador o el distribuidor local del producto, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si el fabricante extranjero no se involucra en ese tipo de procedimientos, pues quien debe asumir esa responsabilidad es el titular de registro, que es quien se hace responsable por ese producto a nivel nacional. Excelente. Sobre esa misma dinámica, Carla María Morales nos pregunta, en caso de tener una distribuidora únicamente para un laboratorio clínico, ¿quién debe tener el regente de tecnovigilancia, la distribuidora o el laboratorio? No, para ese punto hay que aclarar que los laboratorios actualmente no se les está solicitando como tal el referente. Esto como es un proceso que va de manera paulatina, como les comentamos, nosotros en relación con los actores y establecimientos prestadores de servicios de salud, entonces para este punto nosotros hemos iniciado con Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces ahorita tenemos identificados por diferentes hospitales, las diferentes redes de hospitales, y esos son los que se tienen considerados a la fecha. Luego vamos con una aplicación de los hospitales ya privados, se van a hacer pues los acercamientos para también contar con su apoyo, pero como tal, recordemos que quien regula ese tipo de establecimientos es el consejo, por ser un laboratorio. Entonces, en este caso, quien tiene que nombrar un referente es pues el distribuidor o el importador, en este caso, quien comercializa el producto y quien está registrado ante la superintendencia. Muchísimas gracias, ingeniera. Bueno, hemos llegado al cierre del presente webinar. De parte del Ministerio de Economía, agradecemos a la ingeniera Wendy Beatriz Villalta Quintanilla por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación en la cual hemos tenido información muy importante y sobre todo muy actualizada. Igualmente, agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos al final de este webinar. Tengan todos muy buenos días y bendiciones. Muchas gracias, feliz día.